Muy buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los eventos noticiosos más relevantes de las agendas nacional e internacional. El pasado miércoles, México presentó su plan para renegociar con Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Comercio de América Latina del Norte. México presenta como sus ejes la competitividad, la inclusión, la modernización y la certidumbre. Además, definió al equipo negociador que representará a nuestro país en esas negociaciones. ¿Qué debemos esperar a partir de que comience esa renegociación? Saludo esta noche en la mesa a Leticia Robles de la Rosa, periodista, reportera del periódico Excelsior. Buenas noches, Leti. Buenas noches a todos. Martín Espinosa, conocido de ustedes, colaborador de este programa, columnista del periódico Excelsior. Bienvenido, Martín. Gracias, Gerardo, a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. También saludo a Rodrigo Pacheco, colaborador, columnista del periódico Excelsior, experto en cuestiones económicas y comerciales de nuestro grupo. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Buenas noches. Y finalmente está con nosotros Pablo Ara, que es el jefe de información de la sección Dinero de nuestro periódico Excelsior. Gerardo, gracias. Buenas noches. Bien, vamos a empezar este debate. Decíamos, el próximo 16 de agosto se renegociará o se iniciará la renegociación del Tratado de Libre Comercio, un tratado que está vigente desde el 1 de enero de 1994, cuando existía otro México, cuando existía otro mundo. Uno de los ejes de la renegociación es que hay, dicen ustedes los especialistas, Rodrigo, campos de la economía que no están incluidos en el Tratado de Libre Comercio, simple y sencillamente porque no existían. No existía, por ejemplo, la tecnología que existe ahora y, por supuesto, las condiciones de los proyectos energéticos de Estados Unidos, Canadá y México hace 23 años, 24 eran diferentes a los de hoy. Además de esta renegociación natural para incluir nuevos campos en el Tratado de Libre Comercio, ¿qué hay que esperar, Rodrigo? Yo creo que tendremos que esperar una renegociación bastante compleja. Sin duda hay oportunidades interesantes, lo ha señalado el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, hasta que se ha cansado en términos de verlo como una oportunidad, sobre todo por esta actualización que ya mencionabas, Gerardo, por ejemplo, temas de comercio electrónico, temas de telecomunicaciones que eran hitos prácticamente sagrados, el tema energético tampoco se podía considerar y hoy eso pudiera estar en la discusión. Ya tenemos un trabajo previo y es el que se dio en la complejísima negociación del Acuerdo Transpacífico, el famoso TPP, y buena parte, digamos, del optimismo, platicando con algunos especialistas que han negociado en otros momentos acuerdos, mencionan que esto pudiera ser la carretera, digamos, ya planteada, sobre la cual podríamos ir recorriendo. Ahora, la reciente transcripción de la llamada del presidente de nuestro país con Donald Trump, sin duda nos hace plantear también el hecho de dónde parte esta negociación. Hay un gran trabajo que ha hecho la Cancillería, porque el Donald Trump que escuchamos y que podemos leer en esa transcripción es un Donald Trump pues muy binario, en donde ve solo blancos y oscuros, y a partir de ahí empieza a tratar de plantear la relación, y claramente podemos ver que ha habido un trabajo muy importante para demostrarle a Estados Unidos, y que Donald Trump es totalmente ignorante de ello, la interdependencia económica que hay con nuestro país. Es decir, si se rompe la relación, no solo México va a ser dañado, obviamente representa Estados Unidos el 80% de nuestras exportaciones, 8 de cada 10 turistas, en fin, realmente es el gran determinante económico de México, pero México también lo es para Estados Unidos, no en la misma proporción, pero sin duda creo que esas anclas, digamos, de la interdependencia, más el camino recorrido del TPP, pueden dar un resultado positivo en esta renegociación. Bien, Martín Espinosa, evidentemente el libre comercio ha abierto supercarreteras, las relaciones comerciales, las relaciones económicas en los países son otras muy diferentes a las que existían hace 24 años. Poquito antes, México intentó negociar o negoció su entrada a aquel famoso GATT, al Acuerdo de Comercio y Aranceles. Y pues en México hubo una gran oposición, primero al GATT y luego al Tratado de Libre Comercio en diferentes sectores, sobre todo sectores políticos. Sin embargo, tú que viviste aquel momento, creo que el México actual no sería posible o sería muy diferente al que estamos viviendo sin el Tratado de Libre Comercio
Con el libre comercio más bien, ¿no? Más que el Tratado de Libre Comercio. Este es un bloque de libre comercio Claro. en el mundo, ¿no? Quizá uno de los más importantes por el mercado que representamos. Sí, lo que mueve. Lo que se mueve. Pero finalmente el libre comercio se impuso. ¿Qué era el México? Tú lo viviste, el México sin TLC, Martín. Mira, yo creo que fue un parteaguas entre el conservadurismo económico y comercial de aquellos años, de los años 70, de los años 80 y principios de los 90, contra el neoliberalismo que entró a México, digamos, en el último tramo del gobierno de Miguel de la Madrid y prácticamente ya en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el neoliberalismo económico. Mira, yo creo que evidentemente hoy en día no podemos concebir no nada más a México, sino al mundo sin la apertura comercial que han tenido países que de antaño eran tan cerrados. Simplemente veamos China. Hoy China es un país que domina gran parte del comercio mundial. Lo tenemos presente en México, en Estados Unidos, en todo Latinoamérica y eso nos demuestra que dentro de la propia ideología política de estos países de vieja data conservadores, hoy campea, por lo menos desde hace 2 décadas, la idea de que hay que abrirse al mundo. Si recordamos los discursos, por ejemplo, para tratar de normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, el Papa Juan Pablo II alguna vez dijo que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Claro, no solo desde el aspecto comercial y económico, sino también desde el aspecto político. Y yo creo que hoy hemos caminado más de 20 años en este andar del neoliberalismo económico que, como cualquier sistema de gobierno, deja luces y deja sombras. A mí lo que me preocupa, y tú lo decías al principio, Gerardo, es hace 23 años, 24 años, había sectores que ni soñado que entraran en un tratado de libre comercio, no existían, simplemente el aspecto tecnológico, el aspecto de la informática, y hoy pues se tienen que tomar en cuenta porque vivimos en un mundo cada vez más interconectado y cada vez con mayor tecnología. Pero fíjate lo paradójico, ¿qué pasó en 20 y pico de años en la economía mexicana? Hoy seguimos teniendo problemas serios en materia de deuda pública, problemas serios en materia de pobreza social, problemas serios de inversión en infraestructura interna en México. Es decir, llegamos 23 años después a sentarnos a una mesa porque las circunstancias históricas nos llevaron a renegociar un tratado de hace más de 20 años con la llegada de Trump a la presidencia estadounidense y vemos el saldo y decimos, pues ¿qué ganamos? Dicen que sí, que creció la economía, que hoy no podemos entender muchas cosas del país si no hubiera existido el Tratado de Libre Comercio, la generación de empleos, etcétera, etcétera. Y, o sea, seguimos débiles frente a nuestros pares de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. Somos el país más débil de los tres a la hora de sentarnos a renegociar un tratado que debió haber dejado mejores dividendos que los que ha dejado en los últimos 23 años, por lo menos para los mexicanos. Muchos ya se murieron, otros éramos muy jóvenes y otros vienen empujando fuerte, Gerardo. Las nuevas generaciones vienen empujando muy fuerte. Y hoy, gracias a ese TLC, mis hijos pueden salir a estudiar fuera porque ya tienen una visión más global. O sea, no nos quedamos encerrados en 4 paredes, ¿no? Sí ayudó a entender mejor el mundo, pero si nos restringimos al aspecto económico del país, al aspecto productivo, o sea, yo no veo que hayamos tenido ganancias. Eso le voy a preguntar a Leti Robles y a ustedes cuando quieran participar, por supuesto. El Tratado de Libre Comercio comenzó su vigencia así oficialmente el 1 de enero de 1994 y quisimos despertar, y ese era el sueño del entonces presidente Salinas de Gortari, despertar en el primer mundo, y despertamos en el tercer mundo de lo más atrasado con una rebelión indígena. Sí, fue la noche del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el subcomandante Marcos. Pero también, además de eso, Leti, hay avances, Martín nos pone en el aspecto económico. Es necesario, aunque no está dentro del Tratado de Libre Comercio, que haya una correspondencia en los asuntos políticos del país. Yo lo que veo es efectivamente un país muy diferente al de 1994, el de 1992, cuando se empezó a negociar este acuerdo de libre comercio.
Es un país de aquel año que solamente dependía del PRI. Las decisiones de ratificaciones del Tratado de Libre Comercio dependían exclusivamente del PRI. Las minorías que estaban en el Congreso no tenían un peso de voto realmente importante, significativo, y por eso había estos canales de expresión política para decir, en el México que está intentando entrar al primer mundo, realmente estamos en un nivel de subdesarrollo, en aquel tiempo así se llamaba, ahora son naciones emergentes, pero en aquel tiempo eran subdesarrollados, ¿no? Y ese era el grito, y de hecho cuando aparece el ZLN dice, este es el grito de la población mexicana pobre, oprimida, que tenemos rezagos ancestrales y no podemos entrar al primer mundo. ¿Qué vemos ahora? Hoy vemos a un país polarizado, un país donde no puedes hacer absolutamente nada porque nada les gusta, ¿no? Entonces, es verdad, o sea, si la oposición hace una cosa, el de enfrente critica. Si el gobierno hace una cosa, la oposición critica. Y en medio de eso hay una población de mexicanos hartos, que ya no creen en absolutamente nada, no solamente en los políticos, sino también en muchas otras cosas, incluso liderazgos sociales. Vemos un Congreso que tiene una mayoría mínima del PRI en Cámara de Diputados, pero que en el Senado, que es al que le corresponde ratificarlo o rechazarlo, no tiene la mayoría del PRI, y por lo tanto va a tener que negociar con el gran negociador de este país, que es el PAN, el que siempre busca una ventaja para ellos. Aquí lo importante es que el PAN está muy interesado también en el libre comercio. Entonces, en el diseño de país que ellos tienen, esto ajusta perfectamente bien. Entonces podemos decir que esas expresiones de inconformidad se van a ubicar en el Senado de la República, en el PT, en el PRD y algún otro legislador que son independientes, pero que son de izquierda. Más bien serán cuestiones de acomodos, ¿no? Creo que yo recuerdo aquella famosa red de acción contra el libre comercio, donde militaban muchos de los que ahora son apoyadores del libre comercio, incluso Excelsior los entrevistó hace 6, 7 meses. Digamos que va a ser una oposición de acomodos de algunas situaciones, no contra el libre comercio, ¿no? No sé si tú lo piensas así. Eso era hace 7 meses, sí. Nada más que ahora, como ese grupo de perredistas ya son de Morena, entonces sus posiciones se han vuelto más radicales. Y la posición no es analizar si conviene o no, la posición es oponerse. Punto. ¿No? Y en el lado del PRD, bueno, pues su coordinadora parlamentaria, que es Dolores Padierna, en 1994 se opuso y ahora también tiene posiciones críticas, ¿no? Pero a mí también me gustaría explicar que, en efecto, como dice Martín, ¿qué le ha pasado al país? ¿Hemos mejorado económicamente? No, pero también Estados Unidos. O sea, Estados Unidos también vivió una crisis terrible. Estados Unidos también tuvo altos niveles de desempleo que no tenía en los 90s y que ahora los tiene, y que eso le lleva a Donald Trump a decir, hay que renegociar para quitar todo lo que nos ha hecho daño, porque él está ubicando en el TLC los motivos de estos problemas económicos que ha tenido Estados Unidos. Y Canadá también ha tenido sus propios problemas, y también hay grupos en Canadá que atribuyen esos problemas al TLC. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Los 3 países, desde mi punto de vista, llegan con una posición similar. En Estados Unidos tienen un presidente que va a ser rebasado por su grupo de negociadores. Eso a mí me queda completamente claro. Estos negociadores profesionales que tienen prácticamente no van a tomar en cuenta al presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un presidente bipolar, ¿no? Que va y viene, que va cambiante, es una persona que no tiene unas posiciones firmes, que públicamente que dice algo, según su humor. Exactamente, que hoy te puede decir blanco y 2 minutos después te dice negro, y luego te dice amarillo, ¿no? Y luego ocre. Entonces, son unos cambios impresionantes, y creo que el equipo negociador, que está en contacto con el equipo negociador de México desde la Cancillería y la Secretaría de Economía, tiene muy claro eso. Vamos a ir por encima del presidente o a un lado del presidente, pero no con el presidente. Y en México, con esta realidad de un Congreso donde no tienen las mayorías absolutas,
también saben, y porque además es un presidente que le quedan unos meses para terminar su gobierno, también saben que tienen que ir en una dinámica donde no se dependa del Ejecutivo, sino de los intereses del sector económico, de todos los sectores que están involucrados en lo del TLC. Y Canadá, bueno, Canadá también ha dejado muy en claro, tenemos un equipo negociador que también negoció hace 20 años, que va a entrar en esto y que tenemos muy clara nuestra ruta. Es una ruta similar a la de los tres países y me parece que en efecto va a ser una negociación difícil, pero que también las posiciones de saque y las líneas que han trazado permiten pensar que sí puede haber ligas o puntos en los cuales los tres países van a avanzar de manera considerable. Vamos a usar a Pablo, ahora te vamos a usar, Paul, en algo que tú eres experto en la tecnología. Paul Lara es un hombre, además de hacer periodismo, que también se dedica mucho al periodismo de cosas tecnológicas, del avance de ciencias de la informática y estas cosas. Quizá Martín y yo, un poco Leti, reconocemos el México. Rodrigo, por supuesto que no. Reconocemos, vivimos en México antes del TLC. Claro. El México que se vive hoy es un México donde prácticamente conseguimos la tecnología en la tiendita de la esquina, ¿sí? Y hace 25 años todavía, bueno, no digamos una pantalla que no existían como las de este estudio y que se pueden tener en casa, una grabadora. No digital, una grabadora mecánica, había que traerla de contrabando, había que ir a la frontera o a salir del país y luego a la hora de llegar a la aduana, esconderla o bien ir a famoso Tepito, que se reproducía en todo el país, en todas las ciudades tenían su propio Tepito, que todo el mundo sabía en las ciudades, a comprar televisiones no de segunda mano, sino de estas que se ven, de las que se regresan porque tienen algún defecto y las rearman, ¿no? Y pues era la manera de hacerse de algunos aparatos tecnológicos. Tú, Paul, que eres experto en eso, pues ya tienes otra manera de tener tu teléfono inteligente, que tampoco existían, por ejemplo, hace 25 años. El mundo de la tecnología, ¿cómo afecta la globalización? Martín planteaba un asunto. Mis hijos pueden estudiar en el extranjero, incluso ahora por línea, no necesariamente necesitas ir. El mundo cambió. Quienes somos más viejos, yo sí ahí que todos ustedes, sabemos que el cambio tecnológico se dio prácticamente en los años 60. ¿Cómo va a afectar la tecnología a la renegociación del Tratado de Libre Comercio? Fíjate que es bien interesante porque lo que he escuchado ahorita de los compañeros que han estado platicando, hablan mucho de qué fue de ese México de hace 25 años, ¿no? Primero, yo no creo que va a haber una negociación ríspida. La verdad, yo no creo que la vaya a haber. Segunda, yo creo que el Tratado de Libre Comercio, claro que ha servido bastante a México, claro que ha servido. Ahí están los datos, ahí están los temas de déficit de comercio que tanto se queja Estados Unidos. Por supuesto que la tecnología juega un papel más que importante. Yo lo escribí hace 3 semanas en mi columna. Esta es la oportunidad de modernizar realmente un Tratado de Libre Comercio en el cual la tecnología, lo comentaba Martín, lo comentaba Rodrigo, el tema del comercio electrónico, la economía digital, las empresas fintech, todo eso es lo que está moviendo actualmente el comercio mundial. Lo que yo estoy viendo, Gerardo, en este tema de la renegociación del Tratado de Comercio, que mucho estamos discutiendo los temas de déficit comercial, mucho estamos discutiendo el tema del capítulo 19, que si se van a llevar a Estados Unidos las confrontaciones o las controversias comerciales, pero estamos perdiendo de vista la gran oportunidad que tiene México para entrar de lleno a una era digital. Estamos perdiendo ese foco y hay que tenerlo muy, muy en cuenta. El gobierno se está fijando en cosas que sí son importantes, pero estamos tratando de renegociar un tratado donde el país siga siendo un país de enviar materia prima. O sea, estamos pensando en la agricultura, estamos pensando en la manufactura, pero no estamos pensando, y el gobierno mexicano, creo yo, no lo está viendo muy bien y no lo está analizando muy bien a fondo, el tema de cómo la economía digital puede transformar al país completamente y dejar de depender de muchos tópicos como es el tema de la agricultura, que es importante, pero no estamos tomando las transferencias tecnológicas, como lo decía Martín. ¿Qué pasó? O tú le decías, ¿qué pasó en México en estos últimos 25 años? Hemos visto un avance tecnológico importante de países como Estados Unidos, hemos visto avances importantes de países como China, y nosotros no tenemos una manufactura todavía al 100% tecnológica con la cual podamos salir a competir al mundo. Esta es la oportunidad en este Tratado de Libre Comercio, que si nos enfocamos a ver de qué manera México puede entrar de lleno al tema de la inteligencia artificial, de qué manera podemos entrar
la economía digital más abierta? ¿De qué manera la protección de datos deja de ser un tema importante para Estados Unidos y deja de pedir los códigos de las plataformas que crean los emprendedores? Eso es un tema que no está viendo el tema del gobierno. Esto es un asunto que no se ve en la negociación y que hablamos cuando hablamos de comercio, son los asuntos que no se ven. Le ha puesto Paul ahí un buen asunto. Vamos a un corte. Tenemos que hacer cortes en los programas de televisión, usted ya lo sabe, y regresamos. Regresamos a Entre Líneas, donde estamos debatiendo sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que empezará el próximo 16 de agosto de manera formal. Y Paul Lara planteaba un asunto de la tecnología, de la transferencia de tecnología, que debemos los mexicanos o el gobierno mexicano, nuestros negociadores, poner mucho énfasis en ello. En el entrecorte que usted no nos estaba viendo, Rodrigo Pacheco decía, sí, es muy importante, pero no tenemos que descuidar otros ángulos de la negociación, incluyendo la propia agricultura, Rodrigo. Exactamente, querido Gerardo. Y bueno, algunos datos, porque sí me interesa mucho establecer, digamos, lo que ha avanzado México desde entonces. Ahorita buscando en el corte el producto per cápita de México, 1994 andábamos arriba de $8,000. 2015, que es el dato del Banco Mundial, está en $17,244, es decir, un crecimiento de 40% en el PIB per cápita, y lo digo per cápita para no decir el total, siendo México una de las 15 economías más importantes del planeta. Por supuesto que tendríamos que ser una de las 10 primeras por el tamaño demográfico del país que tenemos, pero vaya que ha habido un crecimiento muy importante de nuestro país desde el punto de vista económico. Es cierto también que por otro lado tenemos un tema importante en la redistribución de la riqueza, y más que distribuir la riqueza como tal, en la generación de oportunidades, pero uno no podría entender ciudades medias como Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, sin entender el Tratado de Libre Comercio, sí, porque claro, ahí se han convertido grandes polos generadores de clase media, que antes no eran generadores de clase media, y ahí me parece que es un punto muy importante con respecto al México que estaba. Y ese México además tiene que ver con lo político, porque las instituciones democráticas, la democracia que tuvimos en México empezando en 1997, la constitución del Banco de México, a través de las reformas que hizo Ernesto Zedillo, sobre todo porque Bill Clinton nos prestó dinero, y eso forzó a México. Y Bill Clinton nos prestó dinero no por bueno, sino porque ya estábamos la región ligada, y a partir de ahí era una interdependencia económica muy bien entendida en ese entonces de parte del presidente. Pero refiriéndome a Paul, yo no diría que México es un país que está pensando necesariamente en la agricultura. Tengo los datos aquí de la balanza comercial de la primera mitad de este año, y les cuento, exportamos $197,000 millones, de los cuales antes, en 1994, éramos un país petrolero, veníamos de la administración de la abundancia de José López Portulla. Esta vez, las exportaciones petroleras, que crecieron 30% gracias al aumento de los precios del petróleo, pero representaron nada más $10,577 millones. Es decir, más o menos, para darnos una idea, es el 5% de lo que México exportó. Entonces, materias primas, no somos un país de materias primas. ¿Saben dónde está la riqueza y la administración de la abundancia de este país? En las manufacturas, que representaron $175,000 millones. ¿Y por qué las manufacturas mexicanas son tan poderosas? Porque tienen mucho valor agregado. Es decir, este tema de que somos una maquiladora no es cierto. Por eso es que en el Tratado de Libre Comercio y en el planteamiento de México se dice fortalecer cadenas de valor. Y esa agenda no es únicamente de empresarios mexicanos, sino estadounidenses, porque hoy la manufactura de una automotriz como General Motors pasa por el talento y la calidad mexicana. Las mejores plantas automotrices en el mundo están aquí en México. Y eso no requiere simplemente de obreros aprietatuercas. Sí, hay mucha ingeniería por ahí. De hecho, México graduó a más ingenieros, lo repetía en la administración pasada Felipe Calderón, y ha continuado hasta ahora, gradúa más ingenieros que Alemania. Hay que ver la calidad, por supuesto, hay retos, no estoy diciendo que vivimos en Suiza, pero ha cambiado mucho el país. Por ejemplo, este tema de las manufacturas, las automotrices fueron $60,771,000 millones. Ahora, en los negocios agropecuarios, pues se acercan al petróleo. ¿Cuándo hubieran pensado ustedes que los agronegocios, la exportación de aguacates, de jitomates, con mucha tecnología también, con mucho invernadero? Hay que ver lo que ocurre en Sinaloa, en Sonora, en todas esas partes del país, sí, que son grandes productores, somos una potencia agrícola en agronegocios, no apostando necesariamente a la mano de obra. Hay que decir que hay jornaleros y eso ayuda, digamos, pero les ayuda aquí, les ayuda allá, porque también exportamos mucho jornalero. De hecho, parte de los que más se han quejado de que se rompa la relación comercial, pues es justamente los agricultores estadounidenses, que son los más productivos a nivel mundial, porque se están quedando sin mano de obra. Ya hay por ahí notas del problema que tienen con la cosecha de limón. A lo que voy es, México ya no es un país bananero, México no es un país que esté pensando en materias primas, México no es un país
que no tenga competencia en materia de manufacturas. Por supuesto que hace falta mucha investigación y desarrollo. Ese es un gran tema pendiente que tiene México, pero eso no va, ya podemos firmar el mejor acuerdo de libre comercio de la historia de la Tierra y eso no va a hacer que los empresarios mexicanos inviertan más en investigación y desarrollo, que hagan más ciencia, que haya ecosistemas en donde las universidades generen patentes, que tenga una intersección con el área comercial y esas patentes se apliquen como sí ocurre en el Silicon Valley. Pero sí, me gustaría dejar muy en claro, uno, la evolución que ha tenido el país en estos últimos 24 años, por un lado, y por el otro, que no somos un país bananero. De hecho, ha sido un país que se ha transformado gracias al Telecán y hoy somos una potencia manufacturera, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina o Brasil, países que cuando China dejó de comprar commodities, automáticamente sus economías entraron en recesión. Así se explica, porque son países que dependen de lo que produce su tierra. México ya no lo es. Somos un país intermedio y tendremos que ir hacia una economía de servicios, en donde el comercio electrónico, seguimos hablando de la temas banca, de manufactura, seguimos hablando de armadoras, seguimos hablando de que trabajamos para empresas transnacionales. Yo no he visto una empresa mexicana que esté creando, por ejemplo, Racini, un automóvil. Racini. Yo no he visto, o sea, las empresas Racini, que están llegando, pero eso, Racini Racini no es una empresa que crea automóviles. Es una empresa mexicana que es autopartera, acaba de abrir una planta en Michigan. Yo quisiera en ver el una corazón, empresa mexicana que tuviera, Racini, Alfa, Nemax, que hiciera tecnología, Mexichem, que hiciera Bimbo, teléfonos, Cinépolis, que hiciera automóviles. Cinépolis, Y yo no me refiero al punto de vista de que el Tratado de Libre Comercio Móvil. se debe de, o sea, hay una modernización que estamos hablando. Es una cuestión, no sé si estén de acuerdo, también una cuestión cultural. Y creo que Martín lo sabe bien también como yo. Parece ser que pensamos siempre, cuando pensamos en manufacturas, cuando pensamos en toda la economía, hay todavía una generación de mexicanos que pensamos en la producción de maíz y frijol. No sé si estén de acuerdo con eso, y que todavía habemos quienes no comprendemos o no entramos a esta modernidad de los procesos económicos de diferente manera, y que seguimos pensando en que tenemos que producir mucho maíz para el autoconsumo y mucho frijol para el autoconsumo. Tú, Martín, sobre eso, ¿estarías de acuerdo o no estarías de acuerdo? Mira, yo iría más al tema social, quizá porque mi enfoque a lo largo de mi desempeño periodístico ha sido más social. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo tanto con lo que dice Rodrigo como la parte de lo que señala Paul en cuanto al tema de que hoy tenemos más oportunidades de insertarnos en una corriente tecnológica de servicios, totalmente de acuerdo. A lo que voy yo es, si a mí me dan un país como el que teníamos en los 90, 92, cuando empieza la negociación del TLC, como decía Leti, y me das un país como el que tenemos en el 2017, pues, o sea, antes teníamos los problemas en la aldea, hoy tenemos los problemas en la globalidad. En la aldea global. Exactamente, o sea, seguimos arrastrando demasiadas cargas en la vida social del país y demasiadas cargas en la vida política, que yo creo que los que apostaron a que con el TLC por ahí del año 2000, 2020 íbamos a ser de primer mundo, pues nunca se imaginaron que siguiéramos arrastrando nuestra condición de países emergentes, ahora como les llaman, ¿no? O sea, ¿dónde está la ganancia? Se lo voy a preguntar a ¿Qué hemos ganado en estos años? Yo creo que ustedes deben intervenir. A lo mejor estoy equivocado, pero un ejemplo notable de libre comercio es lo que es ahora Europa, ¿no? La comunidad económica, ya no es comunidad económica, ahora es la comunidad europea nada más, que empezó como la comunidad económica europea con asuntos de libre comercio. Pero en Europa, por lo que vemos, no es el mundo perfecto, pero por supuesto que hay una relación entre la economía y la política, entre la calidad de vida, entre el asunto social. Exacto. Por supuesto no es lo mismo Noruega que Portugal, por decirlo de alguna manera, o que Grecia, ¿no? Pero tienen cierto nivel, tanto económico como cierto nivel, vamos a ponerlo así, de democracia. Cosa que todavía, yo estoy de acuerdo con Martín, en México la economía no ha todavía permeado a las formas políticas, o que si las ha permeado, los políticos y también los ciudadanos, hay que decirlos, nos hemos encargado de evitar que se vayan ampliando los caminos y los cauces democráticos, que tiene que ver con calidad de vida. Hace algunos años ya los políticos en Europa decían, no importa que seas de derecha, que seas de izquierda, que seas de centro, lo que convence a los electores es la calidad de vida. Martín lo plantea así, Leti, entre escoger dos países, tú que eres una
reportera experta en cuestiones políticas, y lo digo no por edad, sino por la actividad veterana en la cobertura de asuntos políticos. ¿Cómo se han comportado los políticos frente a una economía diferente, como la plantea Rodrigo, y que parece ser, ya lo has esbozado, pues seguimos en las mismas, Martín también lo ha dicho, de hace 26 años, 27 años, en donde, pese a que se haya fragmentado el poder dentro del Congreso y a nivel nacional, las prácticas políticas siguen siendo las mismas. Siguen siendo las mismas, y yo creo que el factor que puede explicar... ¿La corrupción? La corrupción, pero también la educación. Ojo, no podemos soslayar el hecho de que las naciones que logran las innovaciones en ciencia y tecnología, que logran que el progreso en el campo o en las manufacturas se socialice, es decir, impacte al mayor número de la población, es la educación. Los países asiáticos nos los demostraron desde 1992, cuando ellos dijeron... Ve el caso de Corea del Sur. A eso voy. En y 1992... y de ser un país agrícola y que formaba barcos, hoy es una de las principales competencias en temas tecnológicos. Y que no tiene nada más que la mente de sus habitantes. México, apenas el año pasado, empezamos a ver en términos reales una reforma educativa que todavía hoy es criticada y está amenazada con que le van a echar para atrás, y hay candidatos que dicen no, lo que tenemos que hacer es seguir teniendo maestros como los de la CENTE, que educan jóvenes, niños para el activismo político, porque en esa concepción un país perfecto es el país que te regala dinero, no el país que te enseña a producir dinero. Y a ganártelo. Y por lo tanto, es verdad, no tenemos una dinámica en la que el sector privado diga, yo le apuesto a la educación. Y entonces nosotros vemos a una Universidad Nacional Autónoma de México, ¿y por qué hablo de ella? Porque el resto de las universidades no tienen esas apuestas millonarias como las tiene la UNAM. Algunos dicen, es que nosotros no tenemos el presupuesto necesario. Otras, como las universidades privadas, te dicen, es que mi prioridad es formar líderes empresariales, no hacer innovaciones tecnológicas. Entonces, a la única que le queda por hacer esto es la UNAM. ¿Y la UNAM qué hace? Se va a Baja California a instalar una facultad, una escuela donde vamos a desarrollar la nanociencia. La nanociencia, que es la vanguardia en el desarrollo de innovaciones tecnológicas, esto es nanociencia, ¿no? Y que se aplica a la salud, a la educación, a todo. Pero lo estamos haciendo formando grandes cerebros, grandes talentos, que nos los están robando otros países. Claro que México tiene grandes talentos, sí, nada más que se nos van. Pero eso tiene que ver con una política específica hacia esa área. Pero ¿hacia dónde se están impulsando las políticas públicas que estamos viendo con la renegociación de este Tratado de Libre Comercio? Yo coincido totalmente con Rodrigo. Los datos demuestran que el crecimiento de México, gracias al Tratado de Libre Comercio, pues hoy está reflejado y nos los acaba de dar a conocer Rodrigo. Aquí el tema a lo que yo me refería no era tanto a que debemos de dejar de pensar en la agricultura, no, sino insertarnos en una economía digital en la cual a lo mejor los productores dejaran de ser pues de cierta manera corrompidos o trabajar con intermediarios. Cuando hay la economía digital a través de internet, pues poner una página web y a lo mejor estos productores podrían vender directamente sus productos no solamente a Estados Unidos y Canadá con este Tratado de Libre Comercio, sino a nivel mundial. El problema es que no estamos viendo hacia la economía digital, no estamos viendo hacia ese lado porque seguimos tratando de ver el tema de las políticas públicas para impulsar el campo. Leti tiene mucha razón en cuanto al tema educativo, que rebasa la discusión del Telecán, porque también es cierto que esto genera tanta expectativa y contiene como si fuera un ágora todas las soluciones del país. Las soluciones del país, la reforma educativa es la reforma educativa con o sin Tratado de Libre Comercio. Claro. El éxito de la misma dependerá de él. Algo que me llama mucho la atención del cambio político que hay y que a mí me ha parecido realmente sorprendente y encomiable es que Andrés Manuel López Obrador no ha salido a oponerse directamente al Telecán porque los beneficios han sido tales que se vuelve poco rentable políticamente. Correcto. Que el próximo presidente de México o uno de los personajes más visibles que pudiera encabezar este país que se opusiera
refiere al Telecán. Sería inaceptable para la comunidad de negocios y no para la comunidad de negocios, para todos esos sectores de clase media que se han generado en las ciudades medias. Habrá, como Dolores Padierna, algunas figuras, incluso yo ayer estaba sorprendidísimo porque había un diputado panista que criticaba cómo es posible que el presidente vende patrias, ¿no? Se refería al conocer las transcripciones de un panista, ¿no? Es decir, la rentabilidad política... Bueno, que además no saben leer porque... Exacto, es un problema educativo. Cuando yo vi esas declaraciones dije, ay, pues qué versión están viendo, pues yo estoy leyendo otra cosa. Pero al final, digamos, lo que ocurre es que la oposición se opondrá, como siempre se opone, pero la discusión del Telecán, digamos, en tal, no va a ser el ágora que solucione este país. Este país tiene que resolver a sí mismo, Rodrigo, y el Telecán será yo ahí una difiero plataforma. de lo que tú estás diciendo. En la cultura mexicana, política, social, todos los temas que centran una discusión se convierten en la caja mágica que va a solucionar todos nuestros problemas de un día a otro. Esa es la cultura en este país. Entonces, lo que vamos a empezar a ver en México a partir de la renegociación del TLC es exactamente eso. Ahora, si bien López Obrador no ha dicho yo estoy en contra del TLC, sí ha dicho que quiere revertir la reforma energética, quiere revertir la reforma de telecomunicaciones, que quiere cancelar el aeropuerto, que quiere cancelar la reforma educativa. Y tiene razón, la educación es con o sin el TLC, nada más que hay una gran diferencia. Sin educación, el TLC vale muy bien, muy poco para México, ¿no? Ustedes ven, el tema es amplísimo, el TLC nos va a dar para todo, vamos a seguirlo debatiendo, pero mientras vamos un corte, porque necesitamos hacer cortes. Regresamos a Entre Líneas, estamos debatiendo sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Hay muchos temas aledaños, usted no nos vio, pero creo que en privado estamos con mayor debate que lo que usted está viendo. ¿Por qué? Porque hay muchos temas que tienen que ver con la economía, se ve con todo, lo sabemos perfectamente bien, y entonces surgen muchos asuntos. Vamos al último bloque del programa. Hay dos situaciones que yo lo veo, ya Rodrigo lo planteó. Uno, que es el asunto del empleo, lo vamos a ver, y dos, hagamos un pronóstico de cuánto tiempo durará esta negociación. Por supuesto que durante la negociación va a seguir funcionando el actual TLC, no se va a parar, no va a pasar nada, y cuál es la perspectiva que tengamos de este TLC que en México se le está llamando un TLC nueva generación. Primero, el empleo. Rodrigo aportó un dato importantísimo. Hace 25 años el ingreso per cápita, si lo que gana en promedio un mexicano al año, era de $8,000 en números redondos. Hoy, después de tantos años, por supuesto que no solamente interviene el TLC, pues intervienen muchos factores de desarrollo, es poco más de lo doble, $17,000 anuales per cápita, que nos pone, de acuerdo con las estadísticas, entre las 15 economías más importantes del mundo. Y Rodrigo anotaba algo muy importante: no debíamos estar entre las 15, debíamos estar mínimo entre las 10, por el tamaño del país, por su capacidad y por todo lo demás. Sin embargo, no ocurre así, lo que decía Leti, lo que decía Martín. La zona de desarrollo automotriz, por ejemplo, en Guanajuato, pues ciertamente frente a la zona automotriz de Estados Unidos o de otros países del mundo, pues es de los con salarios más castigados. ¿Qué podemos esperar, Rodrigo, todos, respecto de los salarios de los próximos años en México a partir de la renegociación del Tratado de Libre Comercio? Claro. Uno, esperar, y dos, ¿qué debemos hacer? Yo creo que ahí hay un debate que además se sincroniza con un debate que se ha detonado desde hace 3 años aproximadamente en México, que es tan simple como el salario mínimo. Es decir, es indignante, y yo estoy totalmente coincido con esa postura, es indignante que una persona trabaje 8 horas y no le alcance ni para mantenerse él, ¿no? Sí. Ya no digas a una familia. Es indignante y tiene que cambiar. Ya este año, en 2017, la Coparmex se suma a la propuesta. Hay mucha presión, hay llamados a que desaparezca la CONASAMI. Esta semana yo platiqué con Juan Pablo Castañón, con Gustavo de Hoyos de la Coparmex, y les decía, ¿debe desaparecer la CONASAMI? No, pero sí se tiene que reformar. Y me refiero a lo que planteaba Salomón Chertorivsky, el secretario de Asuntos Económicos de la Ciudad de México, que ha sido el principal impulsor, él detonó. ¿Y a qué me refiero con que se sincroniza? En lo propuesto por Robert Lighthizer, el representante comercial de los Estados Unidos, en este documento de 17 páginas, se plantea derechos laborales. Es decir, ¿qué necesita México? Una reforma laboral importante en materia de libre asociación, es decir, los sindicatos charros ya no pueden tener cabida en un México del siglo XXI y en un México integrado con Estados Unidos, y por lo tanto que México se preocupe por el tema educativo,
que la reforma para que generemos valor agregado y nuestra ventaja comparativa no sea la estructura de costos de los salarios, es decir, que están castigadísimos, sino el valor agregado que generan las personas. Tuve la oportunidad de estar en Suiza en octubre del año pasado. Tiene un sistema de educación dual que están tratando de impulsar aquí en México los alemanes y los suizos, muy interesante, de educación técnica, porque ¿de qué te sirve tener 18 licenciados de comunicación, ¿no? No, Si no, hay 169 escuelas en México que dan de alguna manera, que están relacionadas con la carrera de comunicación. 169 en todo el país. Imagínate con que se egresen 10 al año. ¿Al año? Pues de cada escuela, ¿dónde van a trabajar? ¿Dónde van a trabajar? Pero además, a ver, nada más déjame hacer. En México, desde que existe el CONALEP, que es en los 70s, existe la intención de de que no estudies una licenciatura, sino niveles técnicos. Y hay bivalencias desde 1992 para que si quieres ser bachillerato o quieres tener una carrera técnica. El problema, insisto, es de cultura y de sociedad. Sin duda. Si tú no entras a la UNAM, eres un fracasado. Sí, sí. Si tú te vas al colegio de bachilleres y decides ya no seguir estudiando, pero te quieres perfeccionar, te dicen, uy, no. Sí, Tú no. Vas a terminar de mesero. Y eso es justo el cambio de modelo que hacia donde iba, y ya nada más con eso termino para no extenderme demasiado. Pero antes que termines, te voy a poner una anécdota, por supuesto no es nada científico ni nada. En la zona del Bajío está ocurriendo cosas... Las empresas están creando sus propias universidades. Sí, Paul, pero no solamente eso, y eso lo trabajamos algún tiempo en Excelsior, ustedes dos trabajaron en el asunto de sus propias universidades. Resulta que las empresas estas de autopartes que están surtiendo a las grandes armadoras, porque también hay muchas empresas en el Bajío, que no son las grandes marcas, además, mexicanas y algunas extranjeras, pero que no son de las grandes marcas que conocemos, están pagando mejores salarios que la propia armadora. Sí, porque requieren cierta calificación. Y por otro lado, los mexicanos somos muy vivos para darles vuelta. Yo conozco algunos casos, por eso digo, es solamente anecdótico, nada científico, nada estudiado, de gente que ha tomado cursos de capacitación en las armadoras guanajuatenses y queretanas. Se pasan 6 meses trabajando y capacitándose, y a los 6 meses al año renuncian y se van a las otras armadoras que ya estaban en México, en Cuautitlán, en Ramos Arizpe, en Hermosillo, aquí en Toluca, en Lerma, ya vienen capacitados. Lo que tú dices, que es obligación, podría haber sido más fácil ser capacitados por el país y entonces los salarios habían podido. No sé si mi ecuación sea correcta. Y eso, lo que estás diciendo, y tiene totalmente la razón Leti, en términos de qué y hacia dónde iba. Tuve la oportunidad de estar en Suiza, les contaba, y veía un niño de 15 años, ¿no? Y allá el esquema, que es muy parecido al de CONALEP, de hecho, el gobierno alemán y suizo están apoyando el esquema del CONALEP, porque en principio es un gran sistema. ¿Qué pasa? Trabajan 3 días a la semana en la empresa, 2 días van a la escuela, pero las empresas les pagan más o menos el equivalente a unos 1,000 euros, ¿no? Yo les preguntaba, oye, y los veías muy orgullosos, un niño de 15 años que sabía manejar un robot ABB automatizado mejor que cualquier técnico mexicano, ¿no? Y le decía, oye, ¿y cuál es el incentivo para que este chavo opte por la carrera técnica y no se vaya a la universidad? Me decían, muy fácil, a los 18 lo que quiere es ser independiente. ¿Cuánto va a ganar? ¿Cuánto ganan esos suizos, carísimos? 44,000 euros mensuales. Y entonces un joven que va a la universidad, pues tiene, mientras sus amigos ya viven solos, son totalmente independientes, tiene que vivir todavía con los papás. Entonces cambia el sistema de valores, porque lo que quieren es ser independientes, competitivos, les pagan muy bien, porque aquí desafortunadamente en muchos trabajos técnicos no pagan bien, porque las empresas no se han preocupado por generar una suerte de pasantías y pagarle bien a sus pasantes, y a partir de ahí ya no tener que capacitar una vez que se graduaron de la universidad. Entonces es darle una vuelta al sistema, y ese sistema de valores tiene que ver con muchos incentivos económicos, porque lo que yo vi en Suiza, justamente, es que no quieren ir a la universidad por un sentido muy fácil. Ya quieren vivir solos, y lo bien visto cuando tienes 18 años es que no te mantengan tus papás. En cambio, si decides ir a la universidad... Sigue siendo un trabajador de una empresa y no tienes con otra calidad de vida. Sí, claro. No, y además yo te quiero contar que... ¿Por qué no impulsar ser creador de empresas y no ser una manufacturador de otra empresa? Pero no todos pueden ser creadores de empresas. No, yo lo sé, pero... Y además los suizos, perdón, pero tienen todos los... O sea, son un país manufacturero que no tiene nada que ver, y los alemanes... Yo al final me iría al tema, a ver, ¿cómo vivo? ¿Qué oportunidades tengo? ¿Qué oportunidades tiene mi familia de educación,
de ir a un lugar a entretenerse en vacaciones y no como vemos en la gran mayoría de la clase media, media-baja de México, que cada vez es mayor porque la clase media se pulverizó con todos estos problemas económicos, que la gente se truena los dedos para ver cómo pagarle la colegiatura al hijo porque no lo quieren mandar a una escuela pública porque simple y sencillamente no va a tener futuro, salvo que realmente tenga una gran capacidad y aún en una escuela pública el muchacho vaya destacando. O sea, finalmente es las grandes ventajas que vemos en el Tratado de Libre Comercio o los grandes beneficios que ha tenido la región dentro de un acuerdo comercial de la envergadura que tuvo el que se firmó o el que entró en vigor en 1994, a la hora de que en nuestro marco interno como sociedad y como país empiezas a echar a andar ciertas cuestiones de ese tratado, no caminan porque venimos arrastrando, insisto, vicios del pasado, llámese sindicalismo mexicano, llámese formas de hacer las cosas para muchas empresas que no dan capacitación y que prefieren no invertir en esa parte, pues para que no gastemos de más porque no tenemos dinero y no queremos arriesgar. Una cuestión social y cultural que quien se dedica a las cuestiones técnicas, quien es un buen técnico, claro, es, vamos a decirlo popularmente, se dedica a las talachas. Sí. Exactamente. El problema no es el acuerdo comercial. El problema no es el acuerdo comercial. El problema es cómo está nuestro marco interno para poder echar a andar un instrumento que de suyo es bueno, pero que si no lo aplicas como debe ser correctamente, como lo dice el instructivo, pues entonces no va a funcionar y empiezas a chocar con poderes fácticos en el país, entre ellos el sindicalismo mexicano. Pero a ver, ahí yo también quiero hacer una acotación. Yo no soy defensora del sindicalismo mexicano, pero también aceptemos que se ha modernizado. O sea, por ejemplo, la CTM, en su rama de los trabajadores de la industria lechera, está a la vanguardia internacional y no es un sindicato, no son sindicatos que estén amenazando con huelgas, no, o sea, ellos han traducido la negociación sindical en beneficios palpables. Ahora hay muchos trabajadores que desean entrar a las empresas de lácteos en México, ¿sí? Porque son los mejores niveles salariales y la mejor calidad de vida que tienen. Eso es real. Pero son contadas las excepciones. Sí, y eso, ¿qué es lo que ha hecho? Es la rama, digamos, una de las ramas más importantes de la CTM. Entonces, claro, tú decías hace un momento, es que Estados Unidos, que el sindicalismo, bueno, en Estados Unidos el sindicalismo es bastante férreo, durísimo, y son tan duros que por eso los salarios son tan onerosos para los empresarios que por eso vienen y dicen, vamos a ponerlo en México porque ahí nada más les pago 2 pesos y allá tengo que pagar 1,000 pesos. Entonces hay una gran diferencia. Esto me permite a mí hacer autos mucho más baratos y venderlos. Claro. ¿Por qué? Porque nos están pagando una bicoca respecto a lo que pagan en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere México? ¿Qué es lo que quieren ellos? Ya no pagarnos una bicoca. Que regalemos el trabajo, y pues tampoco se trata de eso, ¿no? Digamos, la presión que está reflejada en este documento de 17 páginas que concentra muchas cosas es justamente los Teamsters, los sindicatos de Estados Unidos. Es sorprendente porque, de hecho, ya el mundo se olvidó, pero los demócratas eran los principales opositores al Telecan. Por supuesto, por la base, de trabajadores automotrices. Como aquí la izquierda que ahora. Ahora me dediqué a ver todas las comparecencias, 3 días, como no las vi los 3 días completos, pero sí bastantes horas. Y veía a los trabajadores sindicales, a los líderes sindicales en Estados Unidos, son los principales opositores ahí en Michigan, donde se supone que votaron republicano. No, ellos se oponen. Y los que han impulsado ese tema, que se puede sincronizar con la agenda nacional en términos de tener salarios dignos. Porque lo que estoy totalmente de acuerdo, México no puede seguir apostando a que su ventaja comparativa sean los bajos salarios. Claro. Esa no puede ser la dinámica. Y por eso me refería al tema de Suiza, ese es un tema principal en la renegociación. Eso Exacto, y explica de por hecho qué viene en decía el Martín, documento, el no se establecimiento traduce en la cotidianidad de los derechos laborales, el tema de la migración es uno de los temas principales que se deben de renegociar bien, donde México debe poner orden y donde, bueno, si viene como uno de los principales ejes para la renegociación. Los negociadores de los 3 países han dicho lo obvio, ¿no? No vamos, sí. Y los senados, los congresos, que son los que tienen que hablar en esos 3 países, el senado de cada uno lo tendrán que ratificar el nuevo tratado. Han dicho, no vamos a firmar nada que afecte a los intereses de nuestro país. No, bueno, más faltaba que firmaran lo que nos afecta. Entonces, pero, ¿qué podemos esperar para concluir? El tiempo se nos acaba en la televisión. Concluir.
¿Cuánto tiempo va a durar esta renegociación? Están planteadas 2 rondas de negociaciones, una en agosto en Estados Unidos, otra en septiembre en México. Son varias. Pues son las 2 primeras. Sí, son 7. De 7 a 6. Yo veo 3 escenarios. Y perdón, Rodrigo, ¿y cuál sería el tratado Nueva Generación? Pues ahora sí que con la perogrullada más conveniente para México. Yo creo que sería un marco TPP. México tiene mucha tarea por hacer y eso dependerá o no del tratado, como decía, y veo 3 escenarios. Uno, que terminemos a principios de 2018, que es como está contemplado hoy el calendario. Otro, que se extienda pasando el verano una vez que Estados Unidos resuelva su intermedia y nosotros la presidencial, y eso tiene muchos riesgos, pero da la ventaja de que sigue actuando el que está corriendo, es decir, el Tratado de Libre Comercio que todos conozcamos, y otro que se vaya ad infinitum ante la incapacidad de resolver la cantidad de temas. Solo voy a decir un dato más. ¿Se acuerdan de la renegociación del tema del azúcar? Fue complicadísima, se tardó 2 años. Bueno, multiplíquenla por 20 y más o menos eso es lo que hay que negociar, porque son 20 temas, ese era uno, el del azúcar. Aquí tenemos que ver manufacturas, comercio electrónico, banca, telecomunicaciones, energética, etcétera. Va a ser complejo. Muchísimo. Algo que podemos esperar. Yo le calculo bueno, concuerdo, pero yo me voy con el primer escenario de Rodrigo. Yo creo que para principios de 2018 estará resuelto el Tratado de Libre Comercio. Sí va a haber rispidez, sí va a haber encontronazos, pero yo creo que más bien Trump, por el lado que está, es por tratar de cumplir ciertas promesas de campaña que ya se dio cuenta que muchas de las que prometió no las va a lograr. Y yo creo que lo que a él le importa más es resolver rápidamente el Tratado de Libre Comercio como para ganar y decir, ya ven, llegué a la presidencia de Estados Unidos y ya cumplí algunas promesas que tienen que ver mucho con el tema del empleo, con el regresar a algunos tipos de impuestos. Ya los republicanos le tiraron el tema del impuesto transfronterizo, entonces él tiene que resolver de alguna manera rápidamente cómo puede resolver este Tratado de Libre Comercio antes de que termine el año. Bien, ¿alguien se va a salir del Tratado de Libre Comercio? ¿Está previsible? Yo sí preveo que en un momento dado Estados Unidos haga hasta lo imposible por presionar las negociaciones y en un momento dado... Por lo menos amenazar. Es real la amenaza de que se levante. ¿Qué vamos a hacer en caso de que Estados Unidos se levante de la mesa? La verdad, yo no tengo muy claro qué va a pasar. Nunca se va a levantar y se va a ir. Se va a amenazar y se va a levantar. Por eso, pero al final del día son presiones. ¿Qué vamos a hacer como país y qué va a hacer Canadá para forzar a que Estados Unidos no se levante de la mesa? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos opciones en la OMC, Rodrigo. Sí, de hecho, bueno, lo que dice el escenario que ha planteado... La OMC es la Organización Mundial del Comercio. Del comercio, exacto, que es el previo del GATT, de hecho. Digo, el posterior al GATT, y luego ya surgió el sucesor de la OMC. No, pues, el plan B que ha mencionado el secretario de Economía, pues es justamente ese. En realidad, no hay mucho plan B porque no hay otro mercado tan importante para México como Estados Unidos y para bueno, el mundo, ¿no? y para el mundo, ¿no? Pues es la principal potencia económica del planeta. Y entonces podríamos caer en un esquema en donde ya exportamos a Estados Unidos como nación preferente y más o menos lo que se afectaría pues sería el 35% de las exportaciones. Sería un golpe importante para México. Sí. Y finalmente la interdependencia es tal, cuando uno ve la evolución de la curva de lo que Estados Unidos le exporta a México, México va a ser el principal mercado de exportación para Estados Unidos en los siguientes 10 años. No hay de otra. Aunque Trump diga lo que se levante, se vaya y se ponga a llorar, no importa. México va a ser el mercado más importante para los Estados Unidos en los próximos 10 años, rebasando por mucho a Canadá, que es un país de 30 millones y hoy es el principal receptor de exportaciones estadounidenses. México es un país de 120 millones, para ese entonces en 10 años andaremos en los 130, bueno, ya andamos rebasando los 130. Vamos a ser el principal mercado de exportación de los... Y eso ¿le podemos aplicar a Trump aquella frase que nos aplicaron en 1910 de aquel país tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos? ¿Podría ser ahora tan lejos de Dios y tan cerca de México? Yo creo que sí, y además, mira, yo no creo que se resuelva rápido, yo creo que va a ser una negociación que va a llevar mucho tiempo. No me atrevo a decir fácil, a tal día, no, pero no creo que sea la brevedad, la verdad. Y yo no creo que Estados Unidos se levante. O sea, yo lo que creo es que voy a decir, me voy a ir. Si no me cuidas, te me voy. ¿No? Pero no va a pasar nada porque es un suicidio. Sí. O sea, a ver, las ventajas, ya les hemos hablado aquí. Así decíamos de Trump. Pero ya dejen de leer el Twitter de Trump. Sí, pero a ver, empezamos esta mesa diciendo que Trump no ha podido imponer su visión, por ejemplo, renegociar con ventajas para los Estados Unidos. Ya le dijeron que no, y sus propios negociadores lo saben. Entonces, yo creo pronto, Leti, y para todos durante los próximos meses,
de este año y el que viene vamos a seguir hablando del TLC. Muchísimas gracias. Es todo por esta noche. Los invitamos a que el próximo domingo nos acompañe en Entre Líneas.